¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro Maná del Desierto. Quiero que abran sus Biblias ahí conmigo. Un versículo muy conocido. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Que ya muchos lo conocemos de memoria. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A esta frase, ¿verdad? Que dice... o la primera frase, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos habla de un amor que fue, que es y que será también. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre que moras en los cielos, bendice el tiempo que vayamos a tener ahorita. Rogamos, Padre Santo, abre nuestro corazón, Señor. En nombre de Hijo Cristo, amén. Esta frase, hermanos, que habla acerca el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, me encanta mucho esta frase porque dice la Biblia, ¿no?, que Dios nos amó de una manera tan grande que mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros en una cruz. Y yo creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, hemos encontrado este versículo cada vez que salimos al evangelismo, o lo hemos recitado, ¿verdad?, de memoria en clases, escuela dominical, a lo mejor en la iglesia también. Entonces es un versículo bastante conocido, pero por lo que es bastante conocido, lamentablemente es muy poco practicado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, dice la Biblia que Dios nos amó de una manera grande, que mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros. ¿Qué tiene que ver esto entonces con nosotros? Bueno, si Cristo nos amó tanto a cada uno de nosotros, tanto que mandó a su Hijo Cristo a morir por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos amar de la misma manera a nuestro prójimo? Vemos otro pasaje de la Biblia, nos habla, ¿verdad?, que si yo no he amado a mi prójimo, quiere decir que no conozco del amor, ¿verdad? Porque no amo a Dios y Dios es amor. Entonces, si no amo a mi prójimo, no conozco del amor, porque Dios es amor. Y eso quiere decir que ni conozco a Dios también. Por lo tanto, entonces, Cristo, amando a su Hijo Cristo, ¿verdad?, murió por nosotros y dio su vida por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces por las demás personas que no conocen de Él? También Dios los ama. También Dios ha muerto por cada uno de ellos. Aquí el problema radica en nosotros, porque no somos capaces de compartir este precioso regalo que es la vida eterna, este precioso regalo que es el amor de Dios, completamente gratuito y completamente sin ningún trato, por así decirlo, sin nada a cambio. Se lo estamos negando a las personas. Entonces Dios nos amó de una manera grande. ¿Por qué entonces nosotros no podemos amar de la misma manera a las otras personas? Porque hay veces en las que cada uno de nosotros pensamos, ay, esa persona, no, pues no le voy a hablar de Cristo. Mi vecino es que pues él no necesita conocer a Dios porque mira cómo es un grosero, es una persona que es mal hablada para conmigo, para con sus hijos, para con su esposa, y podemos decir muchas cosas, es un mentiroso, es un ratero, es un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordamos también que nuestra situación antes de conocer a Cristo era semejante a la de esa persona. Fíjense, nadie daría algo por nosotros. Nosotros no valemos absolutamente nada. Cristo fue el que nos hizo valer algo delante de Él. Y fue ese precioso regalo el que nosotros tenemos, que somos ahora hijos suyos también. Por lo tanto, entonces nuestra condición antes de ser hijos de Él era ser de lo vil y menospreciado de este mundo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la condición de esas personas que no conocen de Dios es de la misma manera, prácticamente como éramos nosotros antes, ¿sí? Viles y menospreciados también. Pero también Dios los ama a cada uno de ellos. También Dios murió por ellos. Dios mandó a su Hijo Cristo a morir por ellos en una cruz. Entonces, Dios no nos niega a nosotros su amor, o Dios no nos negó a nosotros su amor. ¿Por qué entonces yo le voy a negar ese amor a otras personas? Otra parte de la Escritura también habla acerca de que y cómo irán, ¿verdad?, sin saber quién sin haber quien les predique, sin haber quien les dé de estas buenas nuevas. Fíjense, y eso podemos de alguna manera, ¿verdad?, traer en cuenta o prestar atención en cuanto a eso. Nosotros también somos vehículos, ¿verdad?, gracias a Dios, instrumentos por gracia, ¿verdad?, por su pura gracia y misericordia, somos instrumentos para alcanzar a las almas perdidas por el amor con que Dios nos amó a nosotros.
Entonces, si Dios me amó a mí de una manera tan grande que mandó a su Hijo Cristo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo con otras personas también? Vemos entonces, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, verso 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe lo que nosotros le causamos a la gente al no compartir del precioso amor de Dios para con ellos? Bueno, le estamos quitando su salvación de alguna manera, o le estamos privando de su salvación, mejor dicho. Estamos haciendo que esas personas no conozcan o no vean la luz en su propia vida, ¿sí? Entonces alguien nos explicó a nosotros, alguien compartió el amor de Dios, ¿verdad? O Dios utilizó a esa persona para compartirnos de su amor. Ahora nosotros también podemos ser copartícipes de eso, y Dios también nos puede utilizar para, de la misma manera, compartir el amor de Dios, ¿verdad? Compartir el precioso evangelio para con las otras personas, por amor a Dios, porque Dios hizo tanto por nosotros, y lo único o lo mínimo, por así decirlo, ¿verdad?, que podemos hacer es compartir más un poco acerca del amor de Dios. Yo los quiero dejar con eso entonces, hermanos. Dejemos, ¿verdad?, de memorizar tanto este versículo o de repetirlo tantas veces si ni siquiera podemos ponerlo en práctica, o de si ni siquiera nosotros podemos entender de verdad de qué manera Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Yo les animo entonces en esta hora. Necesitamos reaccionar en cuanto a este punto. Necesitamos amar también a los demás, así como Dios nos amó a nosotros primero, ¿sí? Así como Dios nos escogió primero, ¿verdad?, sin pedir nada a cambio, y en nuestra triste condición, las otras personas también necesitan del amor de Dios, y nosotros estamos aquí para amarlas a cada una de ellas, no importando su posición social, no importando su posición económica, ni absolutamente nada. Lo que importa es amarlos a cada uno de ellos, porque Dios también los ama. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias porque eres bueno. Rogamos de tu bendición, de tus cuidados, y ayúdanos a poner este versículo en práctica, Señor, también. A recordar que tú nos has amado de una manera tan grande y que nosotros también necesitamos amar a los demás. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Dios les bendiga.